Hola, el Señor les bendiga. Gracia y paz de Jesucristo para todos. Vamos a continuar con esta serie. La llamamos El Cuerno Pequeño. Pero esta primera parte la he titulado As above, so down below. O sea, como es abajo, no como es arriba, es abajo. Le explicaba yo que era una frase tomada de, bueno, no muy buena fuente. Pero ayuda mucho para presentar el tema. Ya habíamos hecho una introducción breve, pero este es el primer mensaje de esta serie. Y el título de este mensaje es ese, As above, so down below. O sea, como es arriba, es abajo. Quiero comenzar leyendo el libro de Efesios, el capítulo 6, versículos 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Veo necesario, mejor dicho, comenzar con esto porque pues vamos a entrar tocando unos temas pues que tiene mucho que ver con con guerra espiritual. Yo no voy a decir que es en la misma forma como es presentado hoy en día, porque hoy en día lo quieren presentar como algo como muy militante, y nosotros pues sí somos militantes de la Iglesia de Jesucristo, somos militantes del ejército de Dios, pero no en esa forma, como lo digo yo, como agresiva, arrogante, como de mucha fuerza, y como si esa fuerza fuera originada en nosotros. Y resulta que cuando miramos nosotros la palabra de Dios, cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que a nosotros nos da la vida, que es el Nuevo Testamento, Jesucristo. Jesucristo no vino pisoteando a los enemigos, no, para nada. O sea, sí expuso a Israel, a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes. Pero cuando se enfrentó a ellos ya, aún por su propia vida, y no lo vemos a él amenazando, voy a enviarles y voy a desquitar y pisoteo y diablo, no, nada, ninguna de esas cosas. Cuando nosotros miramos esa lucha espiritual, y por eso es importante ahorita entender claramente eso, lo hizo en mansedumbre, en humildad. Se dejó llevar a la cruz, se dejó crucificar por seres que él mismo había creado. Eso es tremendo, eso es una lección bien tremenda. Nosotros, en cambio, sin ser gran cosa, vamos hablando con arrogancia, con petulancia, con una seguridad en nosotros mismos. No, manito, qué pena, no. Es en mansedumbre, en humildad que Cristo ganó las batallas, y así nos dice, pues la misma palabra él lo dice. Cuando dice que si alguien nos da en la mejilla, que pongamos también la otra, y mucha gente quiere darle un montón de explicaciones al asunto. No se necesita ser un gran teólogo ni haber pasado un poco de años en un instituto bíblico para mirar lo que eso dice. Lo que dice es lo que dice. Ponga la otra mejilla. Trate de encontrar otra explicación en la Biblia y no la va a encontrar. Mucha gente llega y se vale de explicaciones extrabíblicas. Yo tengo un problema.
O sea, por fe yo acepto la palabra de Dios. Otras cosas, tengo que tener evidencias para creerlo, ¿sí? El único que en el que yo creo sin haber visto, y eso que pues en mi condición humana muchas veces ni siquiera alcanzo a eso, pero el único que no requiere hacer demostraciones de nada es el Señor. Entonces lo que diga su palabra es lo que tiene que tener validez para nosotros. Hayamos experimentado lo que hayamos experimentado, no hayamos tenido esa experiencia, no importa, es lo que el Señor dice. Y a eso nos debemos ajustar. Entonces, cuando miramos cómo fue la victoria, incluso nosotros no vemos a ninguno de los apóstoles rebelándose contra las autoridades que los detuvieron. No se pusieron a luchar, no se pudieron. Pedro fue el único que sacó una espada cuando vinieron a prender a Jesús. Y sin embargo, y el Señor lo reprendió por eso. Entonces, la palabra es bien clara, dice, y por eso hablo este inicio con este texto, porque tenemos que revestirnos de verdad de la armadura de Dios. Y repito, no es con ese estilo de militancia toda arrogante, de verdad, como copiando a los ejércitos de este mundo. No. O sea, si miramos, ahí sí es algo extrabíblico, pero pues miramos, por ejemplo, la historia de la iglesia. Y nosotros no vemos a la iglesia armándose con espadas y escudos y armando lanzarrocas o lo que fuera, esas armas que se usaban en esos tiempos. No fue así. Aprendieron de su maestro y se entregaron, se rindieron. Cuando los tiraron a los leones y era la pira que tenían que morir, así murieron. Pero no se pusieron a pelear, sino que su confianza estaba en Dios. Como lo decía en la introducción, así mismo fue, por ejemplo, con los jóvenes hebreos. Ellos no pusieron con arrogancia. Y sí le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos. Pero ellos no pusieron con arrogancia, y es que nuestro Dios es el que le da la autoridad. No, nada de eso. Jesús sí le dijo a Pilato, la autoridad que él tenía se le había sido dada. No sabía Pilato que la autoridad que él tenía provenía de aquel a quien estaba juzgando. Y eso nos tiene que enseñar, y precisamente esa parte de la razón por la que entramos en esta enseñanza. Porque, digamos que la religión tiene mucha influencia en la política, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos la palabra, la cosa es seria. La cosa es seria. Si nosotros vemos cosas que están sucediendo en este mundo y que no son conforme a nuestro gusto, bueno, tenemos mucho que ver nosotros en eso. Y una parte de esa razón es porque nos envolvimos en lo que no tenemos que envolvernos realmente. O sea, lo de nosotros como creyentes es el reino. O sea, por decirlo de esa manera, la palabra no es la adecuada, pero si vamos a hacer política, pues hagamos, nuestro único candidato es Jesucristo. Punto. Sí, hay principios y tenemos que defender esos principios, sí. Pero cuando miramos la palabra, fíjense lo que Dios dice, que esa parte extrema dice que toda autoridad es dada por Dios. Y nos ordena obedecer esas autoridades. Y cuesta trabajo. Es más, y nos ordena orar por ellos, para que vivamos apaciblemente. ¿Sí? Y como creyentes, o sea, tenemos la absoluta necesidad de verdad de vivir en el reino y depender absolutamente del reino, del rey. Pero lo leíamos en esa otra parte, en el Salmo 91, cuando dice que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra. ¿De qué está hablando? Pues no importa las circunstancias que sean. O sea, puede ser que estemos enfrentando la muerte, el castigo, el suplicio, pero Él va a estar ahí con nosotros, como repetí, pasó con los jóvenes hebreos. Es más, se me olvidó citar, como le pasó a Daniel cuando lo echaron en el foso de los leones. Pues no le pasó nada. Entonces, esa clase de liberación es la que nosotros podemos esperar, la misma que vivieron los cristianos primitivos.
que en el momento del suplicio de la tortura tuvieron la fuerza, el coraje para resistir y no recantar su fe, no, no traicionar la fe, no traicionar a su Salvador, sino que se mantuvieron firmes, enfrentando leones, enfrentando la hoguera, enfrentando guillotinas, torturas y torturas severas. Porque cuando miramos la historia, nada más los tiempos de la Inquisición fueron serios para la iglesia. Porque la iglesia cristiana verdadera, los que eran fieles, los que estaban siendo fieles a la palabra de Dios y que habían de verdad nacido de nuevo y reconocían a Jesucristo, ellos sufrieron persecución. Sí, los judíos, juntamente con los judíos, pues de pronto no había esa unidad, digamos, esa identificación del uno con el otro, pero también fueron perseguidos. Y hay cosas que la iglesia de hoy en día desconoce porque nunca se ha ocupado de revisar un poquito la historia y aprender. A ver, en Hebreos, creo que es el capítulo 11, habla de lo que llaman el Salón de la Fama. Le dicen algunos, y sí, es como un Salón de la Fama de los héroes de la fe. Pero los héroes de la fe, no solamente los que están allí mencionados en la Biblia, sino muchos otros que después de ellos siguieron firmes hasta el final, en medio de persecuciones, en medio de abusos. Estas cosas las estamos hablando porque puede ser que a muchos no les guste esta realidad, pero es una verdad, es muy posible, yo estoy convencido de que sí va a ser así, que vamos a atravesar tiempos similares a eso. Que la iglesia va a atravesar unos tiempos de persecución bien fuertes, se están viendo. Creo que ahorita hay un tiempo como de refrigerio, por cuánto, yo no sé. Pero, y parte de lo que estoy hablando en ese sentido, eso es parte de lo que vamos a estar hablando, porque pues hay un respiro, algo ha sucedido en los lugares celestiales, porque hay cosas que están, pues que han cambiado. Algunas poquito aceleradamente, otras van a un paso más lento, pero sí han cambiado, y eso es parte de lo que vamos a estar hablando, es parte de la enseñanza y es parte de lo que tenemos que conocer. Aquí hablando parte después de lo que dice la palabra en Efesios 6, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí vamos a esa parte de la que estábamos hablando. O sea, no es que vamos a ir con pechos hinchados a enfrentar las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal las enfrentamos como dijo el Señor. Tiene que haber humildad, astucia, sí. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios. Pero ¿de dónde va a provenir esa sabiduría nuestra? Esa sabiduría nuestra proviene de la misma palabra de Dios. No es nuestro parecer, no es nuestra gran inteligencia, ninguna de esas cosas. Es la palabra. Y si algo yo insisto y seguiré insistiendo es que tiene que haber un cambio. Hoy dicen un cambio de chip. No, es mucho más que un cambio de chip. Necesitamos un cambio de sistema operacional. Necesitamos morir a esa vieja naturaleza, a esa que ha pensado y ha discernido, por decirlo así, ¿cuál es la palabra correcta aquí? Hace sus consideraciones, sus razonamientos conforme al conocimiento que ha adquirido de este mundo, que le han dado los años, que le ha dado la experiencia, el conocimiento de este mundo, pero no es un patrón de pensamientos moldeado conforme a la palabra, y necesitamos que sí, que sea así, que nuestro razonamiento sea conforme a la palabra. Voy a decir algo que es un poquito como, pero pongámoslo de esa manera. Digamos, aprendimos que 2 más 2 es 4. Si por la palabra llegáramos a encontrar que dice 2 más 2 es 5, ¿a qué debemos creerle? A la palabra. Porque la palabra tiene conocimiento, es fundamentada en el conocimiento de la verdad absoluta que es Cristo. O sea, la palabra es la verdad absoluta. Yo no estoy diciendo que algo como eso lo vayamos a encontrar en la palabra, pero a lo que yo quiero llegar es que si nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro saber y nuestro sentir dicen una cosa que es contraria a lo que dice la palabra es la que tiene la razón, no nosotros. Entonces dice allí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Yo he encontrado, o sea, mucha gente habla de cosas, de experiencias, entre comillas, sobrenaturales. Pues si fueran tan sobrenaturales, hombre, mm, porque hablan más bien de lo sensorial, de lo que han sentido, de lo que han palpado. Puede ser que no lo palparon con estos sentidos, sino en una visión toda extraña por allá. Y hay gente que dice haber visto a Jesucristo y resulta que cuando yo miro la palabra, los últimos que vieron a Jesucristo, cuando lo vieron, man, qué cosa tremenda, ¿no? Dice que Juan, por ejemplo, dice que cayó, Pablo cayó, dice que iba camino a Damasco y que cayó cuando tuvo esa visión, y lo mismo le pasó a Juan. El mismo Señor lo tuvo que tocar para que se levantara, porque la visión, o sea, lo que estaba viendo era mucho más allá de lo que su naturaleza humana podía resistir. Y eso que Juan había caminado junto a Jesús, se había recostado en su pecho. Pero cuando lo ve estando en la isla de Patmos, cuando lo ve, dice que estaba en el Espíritu. Y estando en el Espíritu, casi no resiste la visión. Entonces vemos una cantidad de gente que dice, ay, vimos a Jesús, y era de ojos claros, y su cabello así, ondeando al viento. No, man, qué pena, no. No, ver a Jesús en nuestra condición natural en este momento es una visión terrífica. Les cuento algo, nos deja marcado. Yo creo que no volvemos a mirar de la misma manera. Como le voy a decir yo a un pastor, quedan sus ojos marcados, sí, quedan marcados, con la visión de lo eterno ahí ya. O sea, ya no, y que quisiera, yo quiero verlo, pero Dios mío, estar preparados ya es otra cosa. Pero tener esa visión que tuvo Juan, ese es el tipo de visión que vamos a lograr cuando lleguemos allá. Antes, ¿por qué hablo estas cosas? Es que todo lo que Dios ha revelado, está en su palabra. Que Dios y que viene y que toca, hombre. Dios sí se está manifestando. ¿Y cómo se manifiesta? En usted y en mí. Nosotros somos el aspecto visible de Dios en esta tierra. Este mundo no va a ver más de Cristo que lo que vea en nosotros. Así que tenemos una responsabilidad grande, por esa misma razón lo que estamos hablando, esa necesidad de cambiar el sistema operativo, de rendirnos completamente, y esto va a ser repetitivo todo el tiempo, de rendirnos completamente, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque no hay manera, no hay manera que humanamente nosotros podamos enfrentar todo lo que va a ocurrir. Si los años anteriores fueron duros, piensen un poquito en el tiempo de la pandemia, unos años duros, difíciles en todo sentido, incomunicados. Lamentablemente mucha gente cayó en el engaño. Y entonces ahora, cuando llegue aquello de lo que el Señor nos advierte, y ustedes miren la palabra, Jesús mismo lo dice. Y dice, después de los días de aquella de la gran tribulación de aquellos días, solamente dice, hasta después aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Oiga bien, Jesús lo dice bien claro, hasta después. Y solo hasta después enviará a sus ángeles a recoger a sus elegidos. Y hay otro texto en Apocalipsis donde habla de una gran multitud de todo pueblo, lengua y nación. ¿Y qué dice? Dice que esos son los que salieron de la gran tribulación. Y todas esas cosas las tenemos que tener bien grabadas. Tenemos que tener un espíritu avivado, un espíritu activo. Porque esas verdades, esa verdad escrita es la que nos va a sostener en esos momentos difíciles. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso no es de otra manera.
No, no es que yo me voy a llenar de vitamina y voy a estar fuerte y cuando llegue ese momento, no, manito, es en el Señor. Y la manera que yo sé que nos fortalecemos en el Señor es estando metidos en su palabra, es nutriéndonos con su palabra. La oración es muy importante, pero lo que le da la vida a nuestro espíritu, lo que fortalece nuestro ser interior, es la palabra de Dios. Nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, y es necesario que lo hagamos, que nos entremos en esa verdad, que esa verdad sea parte vital de nuestra existencia. Porque eso es una advertencia para poder entrar a la enseñanza, porque pues aquí vamos a estar hablando de cosas fuertes, reales y muy reales. Entonces dice luego también, ¿en qué versículo? Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tal? Repito esa parte, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso dice bien claro que contra quién es nuestra lucha. Lo que dice enseguida, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros siempre estamos mirando es al hombre. Y creemos que el enemigo, cuando la palabra es bien clara, no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad, contra demonios. Dice principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, para nosotros poder combatir, para poder entrar en esa guerra, en esa batalla, tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Dice estar firmes cuando todo haya acabado. Sí, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado. O sea, ¿cómo vamos a resistir el día malo? Ese día del que hemos hablado. ¿Cómo lo resistieron los cristianos primitivos? ¿Cómo lo resistió Pablo? ¿Cómo lo resistió Pedro? Con la armadura de Dios puesta. Y sí, usa como ilustración una armadura, eso es lo que hace Pablo. Pero no es en lo que él está hablando. Acuérdese que dice bien claro, al comenzar este párrafo, esta porción, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces no es un casco o un yelmo de hierro, de acero, no. No. O sea, usa eso como ilustración, sí. Pero vamos a mirar esas piezas porque es necesario que nosotros entendamos de qué se trata y cómo nosotros nos revestimos de todo eso. Y todo eso, la forma de revestirnos, bueno, digamos que en palabras, en menos palabras, lo hemos resumido ya, pero pues entramos en un poquito más de detalle. ¿Sí? ¿Cómo nos revestimos nosotros de la armadura de Dios? Porque empieza a detallar cuál es esa armadura, ¿no? Y dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo. Yo sé que pues nos ocupamos mucho de las cosas de este mundo. Yo no lo estoy diciendo aquí como una acusación, porque entonces el primero en caer en todo eso sería yo mismo, sino como una advertencia para todos nosotros.
Señor dice bien claro, buscar primeramente el reino de Dios. Y yo sé que en la mañana se le viene a uno el mundo encima con todas las necesidades y obligaciones que uno tiene. Pero dice allí que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ojo. Y necesitamos orar unos por otros, por todos los santos. Porque de una manera u otra la iglesia en todo el mundo sufre. Algunos, bueno, sí sufren persecución, y tienen sufrimiento, tienen angustias y cosas así. Pero otros que en realidad es por los que más habría que orar, no sufren de ningún mal. Están cómodos. Uy, eso sí es de temer. Entre otras cosas por lo que ya había mencionado antes, que Dios al hijo que ama lo corrige. Y aparte de eso, a mí se me viene mucho a la memoria cuando pienso en eso, pienso mucho en la historia que relata Jesús acerca del rico y Lázaro. Abraham le responde al rico: tú recibiste todos tus bienes estando en vida. O sea, estar en esa comodidad. Una cosa es la paz que Cristo nos da, que nos hace estar firmes en tiempo, como dice, firmes en el día malo. Eso es muy distinto a esa comodidad que muchos sufren, no, como que nada los toca. Uy, ahí sí que de verdad necesitan oración, ellos más que nada. Porque a nosotros la tribulación, la angustia, las dificultades nos hacen doblar rodillas, man. Y nosotros llegamos a un punto donde entendemos que por nosotros mismos no podemos y que necesitamos estar, o sea, en absoluta comunión, en una dependencia absoluta en el Señor. A veces se nos olvida, pero el Señor tiene su manera de recordárnoslo, y eso es preferible. No que yo llegue a desechar una vida cómoda, uy, pero Dios mío, ¿cómo era que hablaba? O sea, que nos dé pues, como para sostenernos, pero que nunca, nunca nosotros vayamos a olvidarnos de dónde proviene nuestro sustento. Voy a decir que nuestra bendición, y sí, pero es que bendición es Él. Él es nuestra bendición. Entonces, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y de eso tenemos de verdad muchísima necesidad. Que a veces pasamos el día entero sin acordarnos que Él existe. Y yo les digo algo, o sea, la gloria y la honra se la debemos dar por quien es, ¿cierto? Pero hay otra cosa importante, y a la hora de la verdad, pues está bien que el Señor lo haya hecho así, nosotros no debiéramos esperar a que sea de esa manera, pero está bien porque las dificultades son como un recordatorio para nosotros de en quién o de quién depende nuestra existencia, de quién depende nuestra vida. Comenzamos con la armadura de Dios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Voy a decir una cosa, o sea, eso que dice allí, ceñidos vuestros lomos con la verdad, se refiere a, apretémonos bien la correa, amarrémonos bien los pantalones, es lo que está diciendo ahí básicamente. O sea, alguno de ustedes cuando está corriendo, usted sabe la necesidad, si tiene unos pantalones sueltos se le cae. Sí, en ese tiempo no usaban pantalones, pero tenían que apretarse el cinturón, o si no se les caía esa parte de la armadura. Hay que ceñirse uno los lomos. Y esa parte, un día de pronto llegamos a hablar de eso de los lomos, eso es serio.
los lomos o seno, por eso habla la palabra del seno de Abraham, ¿no? ¿Cómo así? Sí. ¿Dónde estaban los santos? En el seno de Abraham. ¿Y cómo es eso? Bueno, esas son las cosas que solamente el Señor nos puede ir enseñando. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Mirar en Efesios 5:9, ¿qué es la verdad? Bueno, debería comenzar con ese versículo de Jesús mismo. Eso está en Juan 14:6, donde Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo creo que ahí no se necesita más explicación. Cualquier otro puede reclamar lo que quiera, pero ninguno es la verdad. Y ninguno otro tiene la verdad como la tiene Cristo tampoco. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Y Cristo es la palabra. Y por decirlo así, esa palabra se encarna en cada uno de nosotros cuando la recibimos. Ese es Cristo mismo viniendo a morar, a habitar, a poseer nuestro ser. La verdad cuando hablamos su palabra, cuando no la tergiversamos, cuando no la acomodamos a las exigencias de los tiempos, cuando no la torcemos, cuando otra vez no la acomodamos a la presión social o cultural o del entorno. Porque a veces uno quisiera acomodarse, pero pues qué pena, no podemos, porque es que esa es nuestra vida. ¿Y cómo vamos a traicionar nuestra propia vida negándola? Efesios 5:9 me dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Oigan lo que dice ahí. Porque es que más adelante también habla de la justicia. ¿Cuál es el arma que se con eso? La justicia, dice. No se me perdió. Bueno, el yelmo tiene que ver con el yelmo de la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esa es la justicia nuestra, la salvación. Somos justificados, hechos salvos por medio de Jesucristo. Nuestra justicia no proviene de nosotros, de nuestra bondad, de nuestro buen comportamiento, de nuestra buena moral, y de eso habría mucho que decir. Eso no quiere decir que podemos irnos a entregar a la inmoralidad y al desorden y ¿cómo se le llama eso? Bueno, sí, al desorden, a la parranda, pues. Pero entonces miramos, por ejemplo, el caso de David. ¿Qué pasó con David? ¿Sabe? Él debía haber muerto, apedreado. Pero Dios lo llama a un hombre conforme al corazón de Dios. Con corazón conforme al corazón de Dios. Que David era un hombre de fe. Le creía a Dios. Así tuvo sus caídas, pero le creía a Dios. Quiere decir que si le creemos a Dios, entonces, no, es que si usted le cree a Dios, usted no va a andar en esos caminos. Si erró porque hubo un momento en que se descuidó, lo que sea, el arrepentimiento lo vuelve a traer a la comunión con Dios. Pero no vaya a creer que usted voluntariamente va y cae, va y peca, va a volverse a Dios solamente porque quiso. No, ni lo trate siquiera, hermanito.
porque usted no quiere pasar por los tratos que Dios da. Uy, no. Claro que es preferible los tratos a ser uno dejado a su propia voluntad, a su propio criterio, como lo dice en Romanos. Los entregó a la concupiscencia de su propio corazón. ¿Por qué? Porque no le dieron culto a él. Entonces lo de nosotros, para mantenernos siempre firmes, estar ahí confiados, darle culto siempre a Dios, ser agradecido, siempre honrarlo. Y la mejor manera de honrarlo es teniendo al Hijo. Y tener al Hijo es también expresarlo, dándolo a conocer. Recuerden lo que decíamos hace un ratico. ¿Cómo el mundo va a conocer a Jesús? Pues muy sencillo, lo tiene que ver en mí. Tenemos que expresarlo, tenemos que poder decir junto con Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces la verdad, la bondad y la justicia es un fruto del Espíritu Santo. O sea, eso de caminar en la verdad es algo que proviene del Espíritu Santo. El mismo Jesús fue fortalecido, fue ungido con el Espíritu Santo. Y todo lo hizo como hombre. Eso sí, lo que en él no hubo pecado. En él no hubo pecado. Pero todo lo hizo como hombre. Fíjese que dice que hasta aprendió la obediencia. ¿Por qué? Pues porque se hizo hombre, siendo Dios, que no tenía que aprender obediencia porque pues eran igual. Las tres personas de la Trinidad coexistían en igualdad. Cada uno Dios eterno. Pero llega un punto donde el Hijo se sujeta. La segunda persona se sujeta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que nos debemos poner en nuestros lomos? Aquí, esta parte del vientre. No el bajo vientre, aquí del vientre. Donde uno se amarra la correa, donde uno se amarra los pantalones. Porque es que para correr y para batallar se necesita tener eso bien ceñido. ¿Y cómo nosotros vamos a estar bien ceñidos? Andando en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. No importa lo que digan los filósofos, los sabios, los entendidos y aún los teólogos, la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Y dice luego, estamos en el capítulo 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es ese escudo metálico que llevaban los soldados de aquel tiempo. Hoy sería como el chaleco antibalas. Y fíjense lo que son las cosas. Hoy son más livianas y muchos más potentes, porque esos escudos que usaban los soldados romanos no creo que hubieran resistido una bala, y mucho menos una bala de fusil. Pero ¿cómo se llama? La coraza de justicia. ¿Y qué es Jesús? Él es nuestra justicia. Y dice que nosotros somos justos es por medio de la fe. Uy, oiga, de verdad, es que nosotros somos los que llegamos y complicamos todo por querernos mostrar como muy inteligentes, como muy intelectuales, pero fíjese la sencillez de la palabra. Y todo se reduce a una, digamos entre comillas, palabra, a una persona. Y dice la palabra que Dios, en el cumplimiento de los tiempos, o sea, que él decidió, el Padre decidió entregar todas las cosas en manos de su Hijo y juntar en él todas las cosas. Entonces, nuestra justicia, la justicia de Dios viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo.
Quiero recordarles lo que dice la palabra, dice bien claro que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero que hizo obras. Bueno, las obras de Abraham no fueron las obras de la ley. Fueron las obras generadas por la fe. Y específicamente en el libro de Hebreos lo dice sí, específica y claramente. Él creyó a Dios, y entonces ¿qué hizo cuando le creyó a Dios? Pues fue y ofreció el sacrificio a su hijo Isaac como se lo había pedido Dios. ¿Qué le creyó? Le creyó primero la promesa que le había hecho de que en Isaac sería su descendencia y serían benditas todas las naciones de la tierra a través de esa simiente. Le creyó cuando Dios le pidió que lo llevara y lo sacrificara. Le creyó. Creyó que Dios cumpliría su palabra a pesar de que le estaba pidiendo que ese hijo, que era el de la promesa, se lo entregara en sacrificio. Abraham creyó. Les voy a decir una cosa que aquí es un poquito, pues no es controversial realmente porque no tiene por qué serlo, pero cuando en Hebreos habla de la fe, incluye a Sara y dice que ella por la fe sacó fuerzas. Esa parte pues es un poquito como, digámoslo así, como risueña, ¿no es cierto? Un poquito como cosa. Porque ya está entrada en años y como ella misma le dijo al Señor, si a mí ya me pasó la costumbre de las mujeres. 75 años. Y pues yo no tengo idea si la viejita se perfumó y se puso toda coqueta, yo no sé, pero le creyó a Dios. Y esa noche tuvieron intimidad con su marido. Esa fue la obra de Sara, le creyó a Dios y sacó fuerzas. En medio de su debilidad tuvo fuerzas porque le creyó a Dios. Y allí también habla de una ramera que ni siquiera conocía, pero creyó que ese pueblo estaba protegido por Dios y les ayudó. Y cosa bien tremenda, lo que de verdad, cuando nosotros miramos con sencillez de corazón, así como digo, como un niño, uy, viene la claridad, porque fíjese, esa mujer que sin conocer a Dios, creyó en Él. Y creyó que a ese pueblo le había hecho promesas y que las iba a cumplir. Y por eso intervino y ayudó. ¿Y qué hizo Dios? Puso su nombre en la Biblia, imagínense. No solo eso, sino que de la descendencia de esa mujer nació el rey David, Salomón, y de esa descendencia nació Jesús, según la carta. Bueno, ahí estamos hablando de dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Estamos hablando de la justicia que viene por medio de la fe, pero también dice el escudo de la fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Si Dios te dice que si pasas por las aguas no te ahogarán, entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué cree? Cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos al otro lado, ¿ustedes qué creen que iba a pasar? Él se durmió en el camino, pero ya les dijo, vamos al otro lado. Ya al fin estaba determinado. Le cuento una cosa, o sea, ya había hecho una introducción, pero esto es casi una introducción, todavía falta. Y que tenemos que entrar. Pero es importante que entendamos esto que lo estaba diciendo, lo dije al principio, lo vuelvo a repetir. Y es que tenemos necesidad de ir vistiéndonos con esa armadura. Y como decían unos hermanitos, o como dicen, tener un espíritu ejercitado. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Y es urgente. Y mucho más si vamos a continuar con esta enseñanza. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por ahora. Voy a guardar esta grabación. Y ahí miramos entonces cuando continuamos. El Señor los bendiga.